Hace 6 meses me encontraba en el punto más bajo de mi vida. Me acababa de graduar de la universidad, en la carrera de matemáticas. Me gradué con honores, con excelentes calificaciones. Y a pesar de que era un logro que yo realmente quería cumplir, por detrás sinceramente mi vida estaba colapsando. No tenía trabajo, no estaba ganando dinero, realmente no sabía qué hacer con mi vida y tampoco tenía amigos cercanos a los cuales yo les podía contar esta situación que estaba pasando. Y encima estaba viviendo en la casa de mi madre con esta expectativa de qué vas a hacer ahora que te graduaste. De alguna forma sintiendo un poco la presión de que si ya estoy graduado debería de conseguir un trabajo y empezar a generar ingresos. Pero 6 meses después, la vida dio un giro completamente inesperado para mí. Me encuentro viviendo ahora mismo en Bali. Tengo ahora un grupo de amigos muy cercanos que realmente me quiere y realmente yo puedo confiar en ellos. Voy a el mejor gimnasio de Bali todos los días. Entreno cada día, compro toda la comida que quiera, vivo en una casa bonita en donde yo todos los días me despierto, puedo caminar hacia el balcón y ver justamente las palmeras y la piscina y gano más dinero del que realmente necesito. Y mira, todo esto te lo menciono no porque yo quiero venir a presumir mi estilo de vida en internet, a mí eso es algo que sinceramente me da igual. La intención con este video es que yo quiero ser totalmente honesto, totalmente transparente para compartirte exactamente cuál fue el proceso que yo tuve que pasar para transformarme de aquel estudiante recién egresado, deprimido, que no sabía qué hacer con su vida y que le costaba salir de la cama, a ahora mismo alguien feliz, con propósito, que todos los días me levanto con energía, rodeado de amigos en Bali y encima libre financieramente. Entonces en este video básicamente voy a hablarte sobre mi vida. Voy a ser totalmente honesto, no me voy a guardar nada, por lo que si realmente no te interesa escuchar nada de lo que yo viví, puedes salirte del video, pero genuinamente quiero compartirte todo el proceso por el cual yo pasé. Entonces este video va a estar dividido en varias secciones en las distintas áreas de mi vida. Voy a explicarte exactamente cuál fue el proceso que pasé en cada una de estas secciones y al final también te voy a dar un protocolo accionable, literalmente paso por el cual yo pasé, por si de alguna forma mi historia también te hace sentir inspirado y te gustaría tener éxito en alguna área en particular. Entonces primero voy a comenzar con un poco de breve contexto. Básicamente yo estudié la carrera de matemáticas en la universidad porque sinceramente las matemáticas es algo que realmente me apasiona. Sigo creyendo a día de hoy que las matemáticas son una de las cosas más hermosas que hay en este mundo y es algo a lo que genuinamente yo me quiero dedicar a largo plazo. Entonces por esa razón yo me metí a estudiar la carrera porque quería entender en profundidad cómo funcionaban las matemáticas y también de alguna forma desarrollar como este pensamiento abstracto que viene asociado a las matemáticas. Pero ¿cuál es el problema? Algo a lo cual yo me estaba enfrentando sobre todo en mis últimos meses en la universidad era que constantemente alrededor, tanto con mis compañeros o mis profesores, siempre como que se estaba esta pregunta al aire de, bueno, ¿y qué vas a hacer ahora que te vas a graduar? Y siendo completamente honesto contigo, yo nunca lo tenía 100% claro. Claro, o sea, graduándote una vez de matemático y teniendo el título universitario, las opciones que yo tenía realmente eran un poco limitadas. Estaba la opción de seguir estudiando, seguir especializándome y a lo mejor terminar dedicándome al área de la investigación o quizás a la enseñanza. También estaba a lo mejor la idea de ofrecer mis habilidades de matemáticas a alguna empresa, análisis de datos o estas cosas que están de moda últimamente. Pero siendo honesto, ninguna de esas cosas genuinamente me llamaba el 100% de la atención. Yo simplemente quería hacer matemáticas, pero a la vez yo sabía que también tenía que ganarme la vida de alguna u otra forma. Entonces comencé a buscar posibilidades por internet para saber qué más puedo hacer con mi vida, porque ahora mismo que terminé la carrera me encantan las matemáticas y tengo mi título, pero ¿qué hago ahora? Entonces ahí fue cuando me empecé a encontrar con algunos youtubers americanos hablando un poco sobre la posibilidad de YouTube. Ellos mencionaban mucho que YouTube es una herramienta muy potente que te puede cambiar la vida. Ellos básicamente la idea que te decían es, mira, tú cuando te vuelves muy bueno en una cierta habilidad, puedes enseñar esa habilidad en YouTube, formar una audiencia de personas que te siguen por esa habilidad y eventualmente ganar dinero con eso.
Y yo me acuerdo que yo veía esos videos de estos youtubers donde mencionaban cuánto dinero ganaban y cómo se ganaban la vida o todo el estilo, el lifestyle que ellos tenían. Y en verdad eso era algo que me llamaba la atención. Porque yo mismo pensé, ok, yo sé que a mí me encantan las matemáticas, a mí me encanta la productividad y a mí me encanta estudiar, pero ¿cómo le saco provecho a eso? No tengo ni idea de cómo ganar dinero así y no sé cómo ganarme la vida. Entonces, ahí fue cuando de alguna forma en mí nació como la espinita de, en realidad voy a tratar esto de YouTube. No sé cómo va a salir, pero yo realmente, no sé, mi intuición decía que necesitaba intentar esto de YouTube. Entonces, me acuerdo que en mi último semestre de universidad, literalmente, tomé una decisión que cambió mi vida por completo. Y es que decidí abrir este canal de YouTube. Y mira, voy a ser totalmente honesto contigo. Inicié este canal de YouTube con la idea de que esto era algo que genuinamente podía cambiar mi vida, pero no sabía hasta qué punto, o no sabía cómo iba a monetizar después, o no sabía cómo iba a ganarme la vida. Pero simplemente decidí empezar este canal. Entonces yo me puse a pensar, ok, las habilidades mejor desarrolladas que tengo ahora mismo son las matemáticas, los estudios, la productividad, porque en eso realmente soy bueno. Entonces voy a hacer un canal de YouTube donde ayude a las personas a aprender estas cosas. Y ahí fue cuando decidí subir mi primer video. Y de verdad fue algo que en su momento me dio bastante vergüenza ajena. Literalmente lo sobrepensé demasiado. Pero simplemente dije, ¿sabes qué? Voy a tomar mi teléfono, voy a darle a grabar y voy a empezar simplemente 10 minutos hablando sobre mi vida y esperemos que alguien lo vea. Entonces, así fueron mis primeros videos en YouTube. Esto mientras estaba terminando de estudiar en la universidad. No le dije a nadie sobre este proyecto, no le dije ni a mis amigos ni a mi familia. Simplemente yo como que lo tenía en secreto porque sabía que en el momento en el que yo terminara la universidad tenía que tener un plan. Entonces dije, ok, mientras termino mi último semestre de universidad, a la vez voy a tratar de crecer este canal de YouTube y a ver qué sucede. O sea, simplemente voy a intentar. Entonces, ahí fue cuando empecé a subir un video. Y luego otro video y otro video. Y yo mismo hice el compromiso de subir un video todos los días explicando y simplemente enseñando todas las cosas que yo aprendí. Entonces, obviamente que al inicio eso no fue nada fácil porque, como te podrás imaginar, o sea, grabarme a mí mismo era algo que me daba demasiada vergüenza ajena. Mis videos eran muy malos y literalmente nadie los estaba viendo. Pero yo también a su vez tengo una especie de personalidad un poco obsesiva de que cuando me pongo un objetivo yo realmente quiero conseguirlo. Entonces, literalmente no te miento al decirte que todos mis días básicamente se estructuraron de una sola manera. Por las mañanas iba a la universidad, hacía todas mis tareas y estudiaba matemáticas lo máximo que podía. Y por las tardes básicamente me dedicaba a estudiar los canales de YouTube y a pensar cómo es que puedo hacerlo de la mejor forma. Incluso no me voy a guardar nada y voy a ser honesto contigo. Todos los ahorros personales que yo tenía a través de becas, clases de matemáticas que yo daba, los invertí en pagarle a algunos de estos youtubers grandes que me enseñaban a cómo crecer mi canal de YouTube. O sea, literalmente me quedé sin ahorros. Yo cuando le dije a mi madre que iba a pagar 500 o $1000 por el curso de un gurú de internet, mi madre me veía así con cara de, estás totalmente loco, ¿cómo es que vas a pagar esa cantidad de dinero por simplemente un curso? Y yo dije, pues no lo sé, pero espero que salga bien, porque si no salía bien y no funcionaba este canal, literalmente me iba a quedar sin ahorros. Entonces empecé a aplicar todo lo que decían todos estos gurús de internet que te venden YouTube y poco a poco fui subiendo video tras video tras video, tratando de mejorar algo cada vez, a la vez de terminando mis estudios. Créeme que esta fue una etapa demasiado estresante para mí porque trataba de no solamente crecer este canal de YouTube, sino que a la vez terminar la carrera de matemáticas con el excelente promedio que siempre menciono en mis videos. Entonces, eventualmente terminé los estudios en matemáticas. Fue una semana súper estresante para mí, de exámenes, de tareas y de proyectos. Pero yo sabía que el canal de YouTube poco a poco iba a despegar. Para ese entonces yo tenía unos 1000 suscriptores más o menos cuando terminé de estudiar la carrera. Y claro, o sea, 1000 suscriptores en YouTube están bien, pero vaya, o sea, no te da para vivir realmente. Entonces, yo cuando terminé de estudiar me enfrenté como a este dilema, digamos. Por un lado, yo tenía como esta idea de puedo seguir como el camino de a lo mejor ser profesor, investigador, formarme o trabajar en una empresa, o puedo ir all in en este proyecto de YouTube y simplemente ver qué pasa. Yo cuando le comenté sobre esta decisión a mi madre, por ejemplo, ella me decía que intentara dedicarme a la universidad y a las matemáticas porque lo de YouTube era algo muy arriesgado, que era muy improbable que fuese a funcionar y que en verdad YouTube lo viera simplemente como un hobby. Y
Y vaya, o sea, en ese momento lo entiendo completamente porque sinceramente lo que estaba haciendo era algo bastante arriesgado. Estaba poniendo todo mi tiempo, todo mi dinero, todos mis recursos y toda la atención en este proyecto de YouTube que no sabías ni siquiera si iba a funcionar o si iba a dar algún retorno económico. Pero aún así decidí, como quien dice, saltar al vacío. Entonces terminé la universidad y básicamente comencé una temporada en la que literalmente me encerré. Me encerré completamente y lo único que hacía todos mis días era pensar acerca de cómo puedo hacer crecer este canal de YouTube. Te juro que no pensé nada más y esa fue mi única obsesión durante los siguientes meses. Entonces, terminé de estudiar la universidad y todos mis días se estructuraron de la misma manera. Me despertaba, me ponía en YouTube a buscar ideas para videos, pensar en cómo mejorar mis títulos, mis miniaturas, pensar en cómo editar mejor y cómo hacer que los videos quedaran de mejor forma. Y básicamente hacía eso hasta que terminaba el día y repetía al día siguiente, al día siguiente, al día siguiente, porque en ese entonces yo estaba subiendo un video todos los días. Entonces, claro, dejé de quizás convivir demasiado con mi familia, dejé de hablar con a pocos amigos que tenía, dejé de ejercitarme, estaba tratando de empezar al gimnasio, pero no fue muy consistente, mi dieta no era la mejor y me desvelaba bastante. Entonces, a nivel de salud podría decirse que realmente no estaba en mi mejor momento, pero aún así no le daba demasiada atención porque yo quería que este canal creciera, porque básicamente era como que esta sensación de que si esto no crece no sé qué voy a hacer con mi vida. O sea, básicamente así me lo tomé. Este canal de YouTube tiene que crecer porque si no me voy a quedar sin plan. Entonces me esforcé y así fue mes tras mes tras mes y el canal poco a poco iba creciendo hasta que eventualmente di con una idea como viral. La subí a mi canal y obtuvo 1 millón de visitas, luego 2 millones y ahora mismo ese video está casi por 3 millones o algo así. Y ese video me hizo pasar de 10,000 suscriptores a 100,000. Y luego poco a poco empecé a crecer más, 100,000, 150, 160, 200,000, ahora mismo casi está en 300,000 el canal. Y wow, en el momento en el que pasó eso, me quedó una sensación de por fin lo logré, por fin crecí la audiencia en YouTube que tanto quería. Pero había un gran problema y es que a pesar de que había crecido este canal de YouTube, a pesar de que tenía esta audiencia de personas y a pesar de que en verdad mis videos genuinamente estaban ayudando, me enfrenté al problema de que tampoco estaba ganando tanto dinero. Sí, tenía un canal grande de YouTube, pero seguía viviendo con mi madre y la verdad tampoco tenía idea de cómo funcionan las redes sociales y cómo se puede ganar dinero. Entonces, ahí fue cuando otra vez reinvertí todos mis recursos de tiempo y de energía en preguntarle a otras personas que habían tenido éxito monetizando en YouTube y habían tenido éxito construyendo negocios en línea. Entonces, ahí fue cuando me encontré con un video de otro youtuber español, Miguel Ortiz, donde hablaba de justamente eso, de cómo hacer para crecer en YouTube y ganar dinero a través de eso. Entonces, me metí literalmente a su programa, a su mentoría, y él junto con su equipo fue quienes me ayudaron básicamente a que este canal no solamente siguiera creciendo, sino que por fin empezara a generar mis primeros ingresos. Y claro, o sea, en el momento en el que empiezo a generar estos primeros ingresos de YouTube, que ya te digo, tampoco era una locura, pero era lo suficiente para vivir bien, fue cuando me empecé a plantear la posibilidad de que, ok, o sea, esto de YouTube es realmente algo que está funcionando. Y ahí fue cuando, motivado por Miguel y por otro grupo de amigos que yo conocí a través de YouTube y de internet, decidí como que dar otro salto de fe y lanzarme un poco al vacío. Y decidí salir del país. Yo durante mis 24 años de vida había vivido en México siempre con mi madre, con mi familia, y nunca había salido del país. Y si te soy completamente honesto, no porque no quisiera, sino porque en verdad pues nunca tuve los recursos necesarios para hacerlo. O sea, yo no tengo problema en decirlo. Yo vengo de una familia que, pues a pesar de que todos trabajamos duro, le echamos ganas y todo eso, tampoco vengo de una familia que tiene mucho dinero. O sea, voy a ser totalmente honesto contigo. Mi madre, por ejemplo, la quiero mucho, pero es profesora de educación primaria y tú sabes que en México especialmente ese no es el trabajo mejor pagado del mundo. Y claro, o sea, es delicado siempre hablar de estos temas, pero genuinamente empezaba a ver que este proyecto empezaba a prosperar, pero a la vez tenía muchas dudas de si realmente debería de moverme o no, porque yo te digo que venía de una etapa en la que estaba demasiado quemado, especialmente con YouTube.
subía videos todos los días, no tenía una buena dieta, me desvelaba demasiado y tampoco tenía amigos cercanos a los cuales yo les podía contar todas las cosas que estaba pasando. Pero entonces decidí dar ese paso y fue cuando decidí salir del país por primera vez y moverme justamente a literalmente la otra punta del mundo, hacia Bali, una ciudad, más bien una pequeña isla que literalmente está al otro lado del mundo, de la cual yo nunca había hablado. O sea, escuché hablar de Bali simplemente porque muchos de estos amigos que conocí en internet siempre hablaban de Bali y todo eso, pero yo ni siquiera sabía qué era ni dónde estaba. Y decidí como que dar ese salto y ir simplemente con el dinero justo. Te juro, o sea, voy a ser honesto contigo, tampoco estaba ganando tanto dinero, o sea, simplemente me dio lo suficiente para mi vuelo de ida y los primeros meses que iba a pasar aquí en Bali. Entonces realmente me vine sin un plan 100% establecido, o sea, me lancé un poco al vacío, si te soy honesto, y también me puse otra vez como en la presión de que me voy a ir a Bali solo, sin mi familia, sin tanto dinero, esperando que este proyecto de YouTube y de los negocios en línea funcione, porque si no funciona, no solamente voy a tener que regresar a México, sino que voy a regresar con esta idea de que fracasé. Entonces empiezo a preparar todo como que a último momento. Saco mi pasaporte cuando yo nunca había viajado antes, nunca había salido del país, lo saco como que a último momento. Y en el momento en el que le digo a mi madre que quiero como que probar algo nuevo y decidir que voy a viajar literalmente al otro lado del mundo, mi madre pues naturalmente se preocupa, porque eso es lo que le pasa a una madre cuando ve que su hijo se va a lanzar como algo que no sabe si va a salir bien. Le digo, madre, voy a viajar a esta isla, que es una isla que está en Indonesia y tal y tal. Le empecé a platicar y recuerdo su expresión, literalmente me acuerdo perfectamente cómo era su cara cuando yo le estaba diciendo que quería moverme a Bali simplemente unos meses para probar si esto tenía éxito. Y me acuerdo que ella literalmente se puso a llorar enfrente de mí. Ella otra vez me estaba diciendo, mira, por favor, considera esto otra vez, no sabes si va a tener éxito, te estás como arriesgando demasiado. Y yo dije, o sea, ella tiene razón, o sea, no llevaba mucho dinero, estaba yendo solo y venía de una temporada en la que yo me estaba quemando por trabajar demasiado. Pero aún así decidí dar como ese gran salto de fe. Entonces vine aquí a Bali, conocí en persona a todos mis amigos que yo había conocido por internet y comienzo un proceso de transformación demasiado grande. No solamente a nivel de trabajo, sino que en cada aspecto de mi vida. Y eso es lo que te voy a contar precisamente ahora. Voy a decirte en cada área de mi vida exactamente cuál fue el proceso al que yo me tuve que enfrentar y ahora mismo cómo es que me encuentro. Porque te juro que yo pasé por muchos momentos difíciles, muchos momentos en los cuales yo estaba dudando si había tomado la decisión correcta, y te juro que había pasado muchos momentos en los que yo me iba todos los días a la cama llorando porque había dejado a mi familia por perseguir algo que no sabía si iba a tener éxito o no. Entonces, vamos a ir por partes. Primero, voy a hablarte en cuanto a mi físico, mi cambio físico, digamos, y de hábitos sobre todo. Lo que pasa es que cuando yo estaba en México, la verdad tenía hábitos muy malos, voy a ser muy honesto contigo. Comía comida chatarra casi todos los días, me desvelaba mucho, no iba al gimnasio, especialmente sobre todo porque estaba demasiado obsesionado por crecer en YouTube. Entonces, de alguna forma como que me aislé de todo. Y cuando vine a Bali aquí por primera vez fue como un choque demasiado grande entre lo que estaba viviendo en México y lo que se vive aquí. Porque yo no sabía esto, pero como que en Bali se vive mucho una cultura de cuidarte mucho, de tener buenos hábitos, de mantenerte sano. Y quieras o no, de alguna forma, al rodearme de todo este grupo de personas que como que todos van al gimnasio, otros se cuidan, todos tienen buena dieta y todo eso, de alguna forma hizo que yo también empezara a cambiar mis hábitos. Y aquí le quiero dar crédito especialmente a mi amigo Miguel, que él justamente fue el que me ayudó a hacer esa transición de todos estos malos hábitos a tener una rutina mucho más consistente y mucho más llevadera con el tiempo. Me ayudó a mejorar mi dieta, me ayudó justamente a comenzar a trabajar en el gimnasio y me ayudó en general a establecer mejor mi rutina, porque a pesar de que yo ya la tenía, estaba toda rota, sinceramente. Entonces comienzo a trabajar con Miguel. Básicamente él me empieza a dar no solo accountability, sino que me empieza a decir exactamente cómo entrenar el gimnasio, qué comer y todo esto para también sobre todo bajar de peso, porque
al venir de esta etapa en la que comía bastante mal, la verdad subí bastante de peso. Ahora mismo bajé más o menos unos 10 kilos en un periodo de unos 6 meses más o menos, pero fue sobre todo por ese proceso de estar entrenando todos los días y cambiar sobre todo mi dieta, mi sueño, y créeme que la verdad no fue nada fácil. Los primeros días fue lo más complicado porque venir de este punto en el que simplemente sigues la rutina y copias todos los hábitos de todas las personas que están a tu alrededor a un entorno completamente nuevo, fue un choque demasiado grande para mí. Entonces lo que me pasó fue que básicamente al estar rodeado de un grupo de personas donde todos van al gimnasio, todos comen bien, todos duermen bien, todos se cuidan y todos tienen a lo mejor la mentalidad de generar dinero por internet, naturalmente hizo que también yo adquiriera como todas esas rutinas, toda esa mentalidad, y ahí fue cuando me di definitivamente cuenta de esta frase que seguramente has escuchado y que está en todos lados de eres el promedio de las 5 personas con las que más te juntas. Y ahí fue cuando dije, esto realmente es cierto. Porque mira, yo en México la verdad no tenía un grupo sólido de gente con la que yo podía tener como que todos estos hábitos de desarrollo personal, y al estar literalmente en otro país donde todas las personas están dedicadas a eso, específicamente en esta isla, fue cuando simplemente por inercia terminé yo adquiriendo los mismos hábitos. Y entonces ahí fue cuando yo me di cuenta de esta lección súper importante que es tu círculo social, las personas con las que pasas tiempo y tu entorno sobre todo importan muchísimo más de lo que tú crees. Estando yo aquí en Bali, tan lejos de mi casa, me di cuenta de muchos patrones negativos que yo estaba repitiendo en mi casa, muchos hábitos que yo no era capaz de ver y muchos hábitos que yo no era capaz de cortar. Y me di cuenta que simplemente gran parte de eso era una consecuencia de todo el estrés que estaba viviendo, todo el grupo de personas de las que estaba rodeado y no tener una red de apoyo sólido. Entonces, estar aquí en Bali rodeado no solo con amigos, sino con amigos que tienen buenos hábitos, fue lo que definitivamente me ayudó y me impulsó demasiado. Y entiendo completamente si estás a lo mejor viendo esto y tú sientes que pues no tienes un grupo sólido de amigos que también estén como en la misma sintonía del desarrollo personal. Y te entiendo porque yo estuve en esa situación en la que yo estuve solo. Te juro que no solamente cuando estaba estudiando la carrera de matemáticas estaba solo la mayor parte del tiempo, sino cuando estaba creciendo mi canal de YouTube también tuve que pasar una etapa de soledad muy grande. Pero de lo que yo me di cuenta es que esa es una soledad temporal. Si trabajas todos los días y realmente continúas con esa consistencia, sobre todo en mantener tus hábitos y la disciplina del desarrollo personal, naturalmente y con el tiempo vas a conocer a personas que también están siguiendo tus mismos hábitos, también tienen metas, también tienen objetivos y también quieren conseguir cosas similares a las que tú quieres. Y ahí es cuando va a suceder el cambio real, cuando te integras a ese grupo nuevo de personas. Pero te entiendo completamente si te sientes solo ahora mismo, porque yo también pasé por una etapa de soledad muy grande. Pero puedo decirte que confíes en el proceso. Esto a final de cuentas es un proceso. Cuando empiezas a cambiar todos tus hábitos, cuando estás trabajando en un proyecto que realmente te interesa y te sientes solo, cuando empiezas a tener éxito, créeme que vas a tener a personas y vas a conocer a gente que está en tu misma sintonía. Tú mismo los vas a atraer de alguna forma, y si no los atraes, tú mismo puedes empezar a buscarlos. Pero esta soledad que estás sintiendo probablemente ahora va a ser temporal, de verdad, te lo prometo, te lo juro. Y esto es algo que me habría gustado saber mucho antes. Saber que esta soledad que yo estaba pasando, en verdad, no iba a durar para siempre. Y ahora me encuentro rodeado de un grupo de amigos que sinceramente me encanta pasar tiempo con ellos, porque no solamente trabajamos duro, sino que pasamos buen tiempo y tratamos de tener diversión básicamente. Y tener un grupo de amigos que están en mi misma sintonía y con mis mismos hábitos es algo que sinceramente yo no cambiaría por nada. Y esto me lleva a mi siguiente punto, que es cómo cambié mi relación con el trabajo y específicamente con el dinero. Porque sí que es cierto que a mí me gusta mucho trabajar duro en algo y en un objetivo, pero yo no tenía ni idea de cómo funciona el dinero, ni de cómo puedes hacer para generar ingresos, y básicamente yo no tenía nada de idea de eso. Entonces, los primeros meses en Bali fueron bastante duros, porque yo por un lado era muy bueno en las matemáticas y en YouTube y todo eso, pero claro, eso por sí mismo no era algo que me generaba dinero. Entonces básicamente tuve que meterme a otro mundo completamente diferente y desconocido para mí, que fue el mundo del emprendimiento, y específicamente el mundo de los negocios en línea. Entonces ahí fue cuando me di cuenta que gran parte del dinero que se crea hoy en día, sobre todo en redes sociales, se mueve a través de este mundo de los negocios en línea.
Y tuve que meterme completamente a este mundo sin saber yo nada, siendo realmente alguien ignorante en este tema y trabajando sobre todo con todos mis amigos. Y fue muy difícil meterme aquí a este mundo de emprender, porque voy a ser totalmente honesto contigo. Los primeros meses en Bali, la verdad, a nivel de trabajo fueron extremadamente duros. Sobre todo porque me metí al mundo del emprendimiento y constantemente sentía esta sensación de que por alguna razón me sentía inútil. Tenía que hacer ciertos trabajos, tenía que hacer ciertas tareas específicas para crecer el negocio, pero me sentía inútil. Sentía que no era capaz. Yo recuerdo que las primeras semanas en Bali yo me la pasaba llorando antes de ir a la cama, porque yo constantemente estaba pensando, de verdad esto del emprendimiento es para mí, de verdad yo quiero hacer dinero en línea, de verdad quiero ganarme la vida así, debería mejor de regresar a México, debería de cancelarlo todo y dejarlo de lado. Tenía pero muchísimas dudas. Entonces me tuve que someter a básicamente todo el estrés que conlleva este mundo de los negocios y del emprendimiento digital, y eso básicamente hizo que tuviese que desarrollar una parte personal en mí que yo no tenía desarrollada, y era una cierta tolerancia al estrés y a la frustración. Entonces, claro, yo de base venía con una cierta tolerancia al estrés y a la frustración porque en la carrera me estresaba mucho y al crecer el canal también me estresaba mucho, pero siento que en este caso este mundo del emprendimiento tomó ese límite al que yo me sentía estresado y me forzó literalmente a subir ese umbral de estrés y frustración que yo tenía. Entonces, la verdad es que nunca me habría imaginado que comenzar en el mundo del emprendimiento iba a ser como que el vehículo del desarrollo personal más rápido que había tenido en mi vida. Entonces, aquí en Bali se maneja mucho como un tema de espiritualidad, de religión, de conectar con una parte como que más amable, más espiritual contigo mismo, y se maneja mucho como lo de hablar con maestros espirituales. Entonces, yo constantemente me estaba preguntando, ok, ¿por qué cada que yo me quiero poner a trabajar y cada que yo quiero conseguir algo me siento inútil? Porque de verdad, te juro que ese era el mayor problema que yo tenía. Ponerme a hacer ponerme a hacer una tarea específica y sentir, de verdad podría hacer esto, me siento inútil, no sé si estoy haciendo lo correcto. O sea, yo de verdad dudaba en cada paso que yo estaba dando. Entonces, ahí fue cuando consulté con un maestro espiritual aquí en Bali y básicamente, bueno, aquí voy a soltar bastantes cosas personales, pero básicamente empezó a hacerme un montón de preguntas personales sobre no solamente mi rutina y mi trabajo, sino sobre mi familia, sobre mis amigos y sobre mi infancia. Y ahí fue cuando descubrí que esta razón esta causa de que yo me sentía inútil constantemente al hacer el trabajo, tenía su razón de ser. Específicamente tenía su razón de ser en patrones familiares que yo no había visto cuando estaba en mi casa. Entonces, esto se está poniendo bastante denso para mí, pero básicamente lo que me dijo este maestro espiritual es que yo tenía como una especie de duelo no resuelto, especialmente con mi padre, porque voy a ser muy honesto contigo, y es que yo durante gran parte de mi infancia no tuve como que una figura como muy clara a la cual yo pudiera seguir, como que no tenía un modelo muy claro a seguir, porque siendo honesto contigo, a pesar de que mi padre yo lo quiero y valoro mucho, eh, estuvo ausente gran parte de mi infancia. Entonces, eso que ocasionó, lo que me comentó este maestro espiritual, es que cuando vives en una infancia donde tienes a un padre ausente, eso muchas veces ocasiona que cuando tú crezcas y cuando tú te vuelvas un adulto, tengas como muchos problemas de indecisión, muchos problemas de no saber qué hacer, de sentirte inútil, de como de no confiar en tu propia intuición. Entonces, claro, si combinas ese hecho a que yo durante gran parte de mi infancia tuve un padre ausente, no llegué a desarrollar como muy bien ese músculo de tomar decisiones y ese músculo de confiar plenamente en mí. Entonces, claro, en el momento en el que este maestro espiritual me puso esas cosas en la cara, yo me di cuenta de que entonces de ahí viene todo, de ahí viene toda esta razón por la cual yo me sentía inútil y sentía que no podía prosperar en este trabajo y en este emprendimiento. Y fue todavía más complicado porque me di cuenta de que yo tenía un duelo no resuelto específicamente. Porque, mira, voy a ser muy honesto, y es que eh, cuando estaba en la pandemia en el 2020,
Yo pasé una de las etapas más complicadas y más difíciles de mi vida. Estaba estudiando en línea, eran las clases todas por vía Zoom, pero en ese entonces yo solamente estaba viviendo con mi madre y con mi hermano. Pero sucedió algo con mi padre en ese entonces y es que se enfermó de, ya sabes, este virus que estaba en ese entonces. Entonces, claro, eso fue muy complicado para mí porque yo no sabía cómo es que la situación iba a evolucionar. Yo no solamente tenía que tratar de contener emocionalmente a mi madre que estaba súper preocupada, sino que también tenía que sacar adelante mis estudios en la universidad y a la vez también estaba como que tratando de no colapsar. Y lo que sucedió es que poco a poco mi padre fue empeorando a nivel de salud. Entonces, o sea, yo no me quería esperar como lo peor, pero básicamente cada día que pasaba iba recibiendo una noticia peor y peor del hospital porque terminó siendo internado y nos estaban diciendo que pues nos fuésemos mentalizando para lo peor que podía suceder. Y fue justamente eso lo que pasó. Mi padre lamentablemente terminó falleciendo a causa de este virus, ¿sabes? Entonces, claro, yo nunca supe cómo lidiar con esa situación y tampoco supe cómo es que yo debía de tomarlo porque no solamente fue un choque entre que durante gran parte de mi infancia estuve un poco ausente y ahora que quería como de alguna forma restablecer la relación con él, pues resulta que ya no está ahí, que eso ya no se iba a poder. Me acuerdo que en el momento en el que recibimos esa noticia del hospital, mi madre literalmente cae en llanto, se destroza completamente y fue una situación muy complicada porque resulta que además pues toda mi familia y yo incluido nos enfermamos también, entonces no solamente tenía que lidiar con esa enfermedad, sino que también tenía que lidiar con ese duelo, mantener mis clases de la universidad bien, mis calificaciones, contener y apoyar emocionalmente a mi familia, entonces creo que de alguna forma terminé como que reprimiendo todo lo que estaba sintiendo y nunca terminé como que de soltar esa situación, ¿sabes? Entonces, claro, cuando vine aquí a Bali después de varios años que sucedió esa situación y este maestro espiritual me comentó que tenía como un asunto no resuelto ahí con mi padre específicamente, fue cuando me di cuenta de que entonces resulta que tengo que sanar primero esa situación y ahí es cuando ya voy a empezar a confiar más en mí mismo, ¿sabes? Fue muy difícil porque yo no pensé que me iban a salir cosas tan oscuras, digamos, de mi pasado. Yo simplemente pensaba que, bueno, a lo mejor era un problema de disciplina o a lo mejor un problema de confianza, de que simplemente tenía que confiar en mí y ser más disciplinado. Pero cuando me di cuenta de que había como que una razón como más profunda y había una razón como que más ahí, más detrás, fue cuando me di cuenta de que en verdad no tengo tanta idea de lo que estaba haciendo. Y ahí fue cuando en Bali sobre todo se vive mucho una cultura de agradecimiento, de perdón, de sanación y poco a poco me sometí a un proceso de no solamente sentirme agradecido con mi familia, sino de perdonar, aceptar y saber que en verdad yo tampoco estoy en la posición de juzgar ni a mis padres ni en verdad a nadie, porque yo sé que cada persona que está en este mundo hace lo mejor que puede con lo que puede, entonces como que simplemente empecé a tener esta mentalidad de que, o sea, las cosas sucedieron por esta específica razón y si no hubiesen sucedido de esa forma no estaría aquí en Bali, ¿sabes? Entonces empecé a sanar poco a poco eso, pero fue muy difícil porque te juro que yo todos los días, a pesar de que yo quería trabajar, quería ganar dinero y quería sacar adelante este proyecto, me levantaba sin ganas, sintiéndome inútil y llorando encima todos los días. Entonces, ahí fue cuando incluso subí un video a mi canal de YouTube diciendo que lo había dejado todo para tratar de prosperar en mi proyecto. Uno de los comentarios más frecuentes, y de verdad esto me sorprendió, es que la mayoría de comentarios me dijeron que
bueno, no me quiero meter mucho a lo mejor en temas religiosos y cosas así, pero la mayoría de comentarios básicamente me decían, busca a Dios, ábrete más a la religión, habla un poco con Dios, sana tu parte espiritual. Te juro, o sea, la mayoría de comentarios que recibí iban un poco encaminados a eso, y recibí también muchísimos, pero muchísimos mensajes de Instagram, que a pesar de que no los respondí todos, los leí la mayoría, y me decían que todos me contaban sus historias detalladas de cómo se quemaron, de cómo se sentían perdidos en la vida, y de que cómo es que abrirse espiritualmente y abrirse sobre todo a la religión y a Dios era algo que les ayudó muchísimo. Entonces, claro, o sea, yo no me voy a meter aquí a sobre qué debes de creer o no, o sea, cada quien tiene sus creencias y es respetable, pero sí que es cierto que esa parte quizás más de espiritualidad y de religión yo no lo tenía tan integrado, y Bali específicamente me hizo abrazar mucho esa parte de mí, y ahora literalmente, al menos yo personalmente, me despierto todos los días y le agradezco a Dios por le agradezco a Dios por la vida que me está dando, y la oportunidad de grabar de este video. Entonces fue un momento en el que empecé a abrazar como esa parte más espiritual mía, y sobre todo tener la mentalidad de que el mundo quizás del emprendimiento y ganar dinero y lo que quería hacer inicialmente no iba a ser difícil, iba a estar lleno de dolor, iba a estar lleno de sufrimiento, pero claro que al final, al menos para mí, es algo que vale la pena y es algo que yo quiero hacer. Entonces, siendo honesto contigo, después de que empecé a trabajar esa parte como espiritual, y sobre todo de sanar y de confiar más en mí mismo y de saber que todas las cosas eventualmente van a estar bien, porque ahora mismo yo tengo esta firme creencia de que todo al final siempre sale bien, y de que si yo simplemente me centro en seguir mis hábitos, mi rutina, y simplemente confiar en mí mismo cada día, al final todo lo demás fluye casi, y todo lo demás como que sale por sí solo. Y te puedo decir que eso me ayudó y me impulsó sobre todo a llevar muchísimo mejor todo este proceso que me requirió el negocio en línea que estaba montando con mis amigos. Y fue cuando poco a poco ese cambio interno que yo hice se empezó a ver reflejado en mi cuenta del banco, básicamente. Entonces pasé de no ganar dinero realmente a poco ir ganando más y más y más, hasta que ahora mismo llega el punto en el que estoy ganando simplemente lo suficiente, y estoy ganando simplemente lo que yo necesito para vivir cómodamente en Bali. No voy a entrar mucho en detalles de ingresos y de dinero, porque a mí mi familia me enseñó a no hablar de dinero por internet, entonces les voy a hacer caso. Pero lo que yo sí voy a decirte es que ahora mismo me siento como mucho más tranquilo y como mucho más en paz conmigo mismo con esta parte de hacer dinero y de trabajar, porque también de alguna forma, a lo mejor por el contexto en el que yo fui criado, como que a mí se me enseñó como un poco esta mentalidad de que hablar de dinero es malo, que en verdad hay que ser como que no estar como que queriendo ganar más, porque eso es como algo avaricioso, cosas así. Pero Bali específicamente me enseñó que se puede tener una relación sana con querer hacer dinero o ayudar a las personas y simplemente tener un impacto en el mundo. Entonces, ahora mismo yo sé que si te da curiosidad de qué es lo que quiero hacer, o sea, yo tengo como esta etapa de emprendimiento que estoy teniendo ahora mismo, o sea, estoy trabajando básicamente en hacer crecer un negocio en línea, pero yo sé que a largo plazo lo que yo quiero hacer es matemáticas. Si te soy completamente honesto, mi pasión, o sea, lo que yo de verdad soy es matemático, y yo quiero hacer matemáticas. Entonces, no sé muy bien cuándo, pero probablemente en el futuro lo que yo voy a hacer es terminar dedicándome a las matemáticas, pero ya con esta base económica de mi proyecto. Entonces, eso básicamente es lo que yo quiero hacer, al menos por ahora. Entonces, aquí la principal lección que yo pasé, o lo que yo aprendí, es que cuando tú tienes un objetivo nuevo que nunca antes habías cumplido y que es ambicioso, por definición te vas a tener que convertir en una nueva persona. Porque la persona que tú eres actualmente implica consigo mismo una serie de decisiones, de pensamientos y de mentalidades que te han llevado hasta este punto actual. Pero si tú quieres estar en un punto diferente, vas a tener que cambiar mucho de ti. No solamente vas a tener que cambiar tu mentalidad, sino tus hábitos, y básicamente vas a tener que convertirte en una nueva persona. Y eso es algo que va a doler demasiado, y es un proceso que en verdad te va a sacar a relucir todos aquellos patrones familiares negativos que tú tenías y que no sabías que pasabas desde la infancia, como lo fue en mi caso para mí. Yo ahora mismo te puedo asegurar que soy una persona diferente a la cual yo era cuando vine a Bali, por ejemplo, y una persona también diferente de la que yo era cuando estaba en México. Y eso me daba miedo, porque yo pensé que el cambio era algo malo. Pero ahora me doy cuenta de que el cambio, y específicamente el dolor,
es algo necesario para crecer. Se nos ha enseñado muchas veces que el dolor es malo, pero el dolor bajo ciertos contextos es algo que literalmente te empuja, y va a sonar como muy cliché, a salir de tu zona de confort. Pero es literalmente lo que me pasó a mí. Siento que ahora mismo mi umbral de estrés y frustración está mucho más arriba, pero obviamente esto es algo que tengo que seguir trabajando. Yo lo único que te diría es que si tienes un objetivo ambicioso, por favor, ve con las expectativas y ve con la mentalidad de que no va a ser fácil. Te va a doler. Y vas a tener que tomar acciones y vas a tener que convertirte en una persona completamente diferente. Pero si realmente quieres conseguir ese objetivo, vas a tener que pasar por ese proceso. Y si no estás dispuesto a pasar por ese proceso de transformación, entonces vas a pagar un precio. Y vas a pagar el precio de no haber cumplido tu objetivo. Y para mí, sinceramente, el dolor de no haber cumplido mi objetivo es mucho mayor que el dolor de pasar por esta transformación y ser una persona diferente. Y mira, yo sé que esto suena, ya sabes, a típico gurú de desarrollo personal, que yo cuando veía esos videos en Instagram o en YouTube también, como que yo sentía que simplemente, no sé, me lo estaban sacando de algún libro de autoayuda y que simplemente era como motivación barata, pero me di cuenta de que en verdad tu mentalidad y sobre todo la persona en la que te conviertes influye muchísimo en si vas a conseguir ese objetivo que tú tienes o no. Luego voy a hablar de otro aspecto en mi vida por el cual yo tuve que pasar un proceso de transformación bastante grande y por el cual yo sufrí bastante, y es el tema de mi círculo social, familia y amigos básicamente. Lo que sucedió es que cuando yo vine a Bali, los primeros meses estaba rodeado de todos los amigos que yo había conocido por internet, entonces al final yo me sentí como muy unido y yo sentía que estaba logrando algo en conjunto, en comunidad, entonces no me sentía solo. Pero ¿qué es lo que sucede? Que meses después todos mis amigos se van de Bali básicamente, entonces yo me quedo completamente solo. Hubo una temporada en la cual yo me quedé solo y literalmente no tenía a nadie con quien yo pudiese hablar en persona. Recuerdo esas temporadas, esos meses que yo pasé solo en Bali con mucho dolor, porque yo me acuerdo que de repente como que nunca había hecho como este choque de realidad de que, ok, básicamente ahora soy un adulto y básicamente estoy solo en otro país y básicamente ahora yo tengo que encargarme de mis propias cosas. Y es como de, oh rayos, como que nunca como que la realidad nunca me había como dado esa bofetada de que, vaya, ahora mi vida depende de mí. Entonces, me acuerdo que esa etapa en la que yo estaba solo en Bali, la verdad lloré mucho. Me acuerdo que yo todos los días me levantaba, lloraba, sentía que estaba solo, sentía que no podía hablar con nadie, porque ten en cuenta que, o sea, a pesar de que aquí puedes hablar con gente y lo que sea, claro, o sea, mi nivel de inglés sinceramente tampoco es el mejor, o sea, me da para comunicarme lo suficiente, pero no soy un experto y tampoco conectaba mucho con las personas que estaban viviendo aquí, entonces de verdad me sentía muy, pero muy solo. Me acuerdo que llegó una temporada en la que realmente estaba extrañando muchísimo México. Todos los días me acuerdo que me levantaba y por alguna razón en el Instagram me salían como reels justamente de extraño a México, de cuando vuelvo a México. O sea, mi feed se empezó a inundar de ese tipo de contenido. Y me acuerdo que simplemente abría el teléfono, me salía uno de esos reels y me ponía a llorar y decía, extraño a mi familia, quiero regresar. Pero a la vez yo sabía que estaba también en un momento en el que tenía que seguir empujando, tenía que sobre todo aprender a estar bien conmigo mismo, estar bien yo solo, porque sinceramente nunca había pasado una temporada estando solo. O sea, toda mi vida o vivía con mi familia, o vivía con mi madre, o vivía con mis amigos, pero nunca viví solo. Y esta temporada que yo estuve no solamente viviendo solo, sino que trabajando solo, alimentándome solo y encargándome de todo yo solo, como que me impulsó todavía más a crecer. Entonces, lloré mucho, sufrí mucho, la verdad, pero poco a poco también fui sanando esa parte de que si no estoy yo a gusto conmigo mismo, si no estoy yo a gusto de literalmente salir solo, irme, por ejemplo, a la playa solo, o irme, por ejemplo, al gimnasio solo, o irme a algún lugar que yo quiera completamente solo y estar bien completamente conmigo mismo, cuando esté rodeado de personas, ese sentimiento nunca se va a ir. Porque a mí también me pasaba eso de que estaba rodeado quizás de personas, pero igual me sentía como en soledad, como que no me sentía comprendido. Entonces ahí fue cuando me di cuenta de que para sentirme comprendido y para que este sentimiento de soledad se fuera, no era necesario estar rodeado de personas, sino que yo primero tenía que aprender a estar a gusto conmigo mismo. Y fue en el momento en el que yo empecé a estar a gusto conmigo mismo cuando
de verdad, te lo juro, esto fue completamente inesperado. Empezaron a aparecer nuevas personas aquí en mi vida que hablaban español, que eran incluso de mi mismo país, y empecé a hacer muchos más amigos, nuevos amigos, o sea, empecé como que a socializar con nuevas personas. Entonces fue como extraño, porque fue como si de repente en el momento en el que aprendí a estar solo conmigo mismo y aprendí a abrazar como esa incomodidad de que ahora soy un adulto que se tiene que encargar de su propia vida, la vida fue como que, ok, me empezó a poner a amigos y me empezó a poner a personas que me estaban acompañando. Y ahora yo tengo un punto de vista mucho más tranquilo y yo diría maduro respecto a las relaciones sociales. Y es que yo estoy en un punto en el que genuinamente estoy muy a gusto conmigo mismo. Yo no tengo problemas en estar solo ahora. Puedo hacer planes solo, ir solo a lugares, estar solo conmigo y simplemente escribir, escuchar música y simplemente disfrutar yo de mi propia compañía. Y es el hecho de que yo disfruto tanto de estar en mi propia compañía y disfruto tanto de estar solo, que cuando tengo amigos y cuando tengo personas a mi alrededor, estoy bien, estoy bien y siento que estoy fluyendo y siento que mi energía social también incluso se expande porque al yo estar bien conmigo mismo, estoy bien también con los demás. Entonces, me habría gustado que alguien me dijera eso, que para estar bien con los demás, primero tengo que estar bien conmigo mismo, porque cuando estaba rodeado de tantas personas, como que de alguna forma tapaba como que todas estas sentimientos de soledad que yo tenía, pero no fue hasta que me quedé una temporada bastante larga solo en Bali trabajando yo por mi cuenta, que fue cuando hoy me di cuenta de que pues yo soy la persona de la cual depende mi vida. Entonces, no sé, al final de cuentas yo también me di cuenta de que tenía mucho este problema de que tiendo a sobreexigirme y tiendo a sobreexplotarme quizás demasiado. A lo mejor es un poco por mi tipo de personalidad, de que cuando tengo un objetivo me obsesiono demasiado con él. Me pasó cuando estaba estudiando la carrera y me obsesioné únicamente con la carrera. Me pasó cuando estaba trabajando con YouTube y me obsesioné únicamente con YouTube. Y me está pasando ahora que me obsesioné con el negocio y me estoy obsesionando solo con eso. Pero aprendí a estar bien conmigo mismo. Y otro apartado importante de mi vida, del cual sinceramente nunca pensé que llegaría a hablar de esto en mi canal, es el tema de las mujeres. Y es que te digo que yo muchas veces tenía como consultas con este maestro espiritual cuando tenía ciertos bloqueos emocionales, y uno de los temas que me sacó es que también tenía una herida no solamente con mi padre, sino que también con mi madre, y era como de que, ay, rayos, entonces todo se reduce a entender que hay problemas desde la infancia, ¿sabes? Entonces lo que me pasó es que, claro, yo vengo de un entorno en el que tuve un padre ausente y una madre que yo la quiero mucho y la amo con todo mi ser, pero digamos que es un poco, o en ese momento para mi infancia era un poco controladora, en el sentido de tú tomas estas decisiones y haces esto y esto, que vaya, o sea, yo no la juzgo, la entiendo completamente porque, claro, o sea, las madres quieren lo mejor para sus hijos, pero en ese proceso de haz esto y no te salgas, como que de alguna forma yo me terminaba sintiendo como encasillado. Entonces, ¿eso en qué desencadenó cuando ya soy un adulto? Pues que yo de alguna forma siento que para ser amado o para ser aceptado por las demás personas y específicamente por las mujeres, sentía de alguna forma que tenía que a lo mejor cambiar mi forma de ser o actuar de cierto modo. Y además también estaba como demasiado influenciado por todos estos gurús de seducción y de internet que te dicen tienes que hablar de cierta forma y tienes que ser así y tienes que mostrar que eres el hombre alfa y todo esto, y era como de eso sinceramente nunca me terminó de convencer. Pero este maestro espiritual me dio como la lección más grande que yo pude obtener, y es que simplemente tengo que ser yo mismo, abrazar la autenticidad. Y cuando yo escuché eso, como que no hizo sentido porque dije, o sea, ser tú mismo, o sea, ¿qué significa eso? Pero poco a poco yo empecé a regir mis días y poco a poco empecé a regir mis interacciones sociales en base a la autenticidad. Yo trato siempre de mostrar mi versión auténtica, mostrar quién soy yo. Y habrá personas que naturalmente van a vibrar con esa versión auténtica de mí, y hay otras personas que no. Y no todas las personas van a estar bien conmigo y no todas las personas les voy a caer bien. Y eso está muy bien, o sea, no tengo que caerle bien a todo el mundo. Pero las personas específicamente que les agrada mi forma de ser, cómo soy y que sea honesto, lo van a agradecer y se van a formar vínculos mejores. Entonces, ahí fue cuando literalmente me dejó de importar un poco demasiado todos estos típicos consejos de internet, y simplemente comencé a ser yo mismo. Empecé a regirme por la autenticidad.
Y de verdad, esto te lo juro que literalmente pasó así, que empecé a conocer a muchas mujeres aquí en Bali, específicamente empecé a tener como que varias citas constantes con todas ellas también, y fue como que wow, o sea, y siempre rigiéndome desde la autenticidad. Me acuerdo que cada que a lo mejor salía con una chica, le hablaba a mi amigo Miguel diciéndome, mira, estoy haciendo esto, bla, 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 dame tus consejos también, y Miguel me decía lo mismo, que simplemente tenía que ser auténtico, y era como de, no sé, fue como una etapa muy buena. Me acuerdo específicamente que estaba en una fiesta aquí en Bali y justamente estaba platicando con una chica tailandesa, y literalmente el tema de conversación que más me salió de forma natural era simplemente hablándole de cómo funciona la productividad y cómo funciona eso aplicado a los estudios y cómo puedes mejorar tu optimización del tiempo, porque eso fue lo que me salió de forma más natural. Me acuerdo que con otra chica estaba hablando justamente sobre cómo demostrar teoremas, con otra chica estaba hablando literalmente de cómo funciona el algoritmo de YouTube, porque son cosas que literalmente me salen. Esa persona que habla de YouTube, de productividad, de matemáticas y de estudio soy yo, así soy yo. Entonces, obviamente había chicas que me aceptaban, obviamente había chicas que me rechazaban, pero dejé de tomarme el rechazo de una forma personal y simplemente empecé a aceptar, y dije, ok, va a haber personas que no me van a aceptar y eso está bien, pero no importa, o sea, yo no voy a cambiar la forma que yo soy, yo simplemente voy a mostrar mi versión auténtica, y si hay personas que vibran con eso y les gusta, perfecto. O sea, yo creo que sobre todo aquí la lección más grande que aprendí fue sobre la autenticidad. Entonces, esto me lleva finalmente como a la parte accionable, digamos, de este video, porque pasé una transformación demasiado grande, que literalmente hace 6 meses ni siquiera me reconozco cómo estaba. Hace 6 meses estaba viviendo solo en México, deprimido, recién egresado, sin ganar dinero, y ahora mismo soy una persona completamente diferente. Ahora mismo estoy feliz grabando este video, viendo el atardecer aquí en Bali y sintiéndome tranquilo, en verdad. Entonces, tengo aquí anotado como el protocolo exacto que yo te daría paso a paso si quieres realmente encerrarte por una temporada y conseguir un objetivo, porque yo sé que si estás viendo este tipo de videos y específicamente los videos de mi canal, tienes como una mentalidad de que te gusta trabajar duro en algo, porque el hecho de que seguramente quieras obtener las mejores calificaciones o seguramente quieras mejorar tu productividad, ya me da un indicio de que tienes ambición, de que quieres lograr específicamente algo. Entonces, te entiendo completamente si ahora mismo estás en un momento delicado y estás en un momento en el que no sabes qué hacer con tu vida. O a lo mejor estás queriendo conseguir un objetivo y estás trabajando en él y no lo consigues. Es algo normal. Yo pasé por muchas etapas en las que no tenía idea de qué hacer, no tenía idea de si lo que iba a hacer iba a funcionar o no. Me pasó cuando estudiaba matemáticas y me sentía inútil porque no entendía los teoremas. Me pasó cuando subía videos a YouTube y me sentía inútil porque no sabía si iba a tener éxito. Y me pasó ahora con el negocio en línea, al saber si me sentía inútil o iba a ganar ingresos o no. Entonces, yo lo único que te quiero decir es que subestimas mucho lo que tú puedes lograr en 6 meses. De verdad, te lo prometo. 6 meses de total dedicación, concentración y obsesionarte por un objetivo en concreto literalmente pueden cambiar tu vida. Cambiaron mi vida para mí en distintas etapas. Cambiaron mi vida cuando me obsesioné con las matemáticas y terminé con las mejores calificaciones. Me pasó cuando me obsesioné con YouTube y terminé con este canal grande. Y me está pasando ahora con el negocio cuando me obsesioné y estoy multiplicando mis ingresos. Entonces, como que espero... A ver, esto que voy a decir puede sonar un poco arrogante, pero si ya me conoces ya sabes que esto simplemente te lo digo para demostrarte que lo que yo te estoy diciendo va a funcionar. Pero realmente cada objetivo que yo me propongo lo consigo. Y he notado que esto se debe a una cierta metodología o un cierto paso a paso que yo siempre he seguido y te lo voy a compartir ahora. Y de nuevo, o sea, te digo esto no porque quiero venir a presumir ni nada, o sea, de verdad, créeme que a mí eso es lo último que me importa, eso me da completamente igual. Simplemente yo quiero que confíes en mí, que sepas que lo que yo estoy a punto de decirte ahora mismo es algo que funciona. Entonces, si yo tuviese que darte un consejo, sería definir un objetivo muy claro, poner el tiempo de 6 meses y comprometerte 100%, ir básicamente all in con ese objetivo durante los siguientes 6 meses y después evaluar. Eso es, digamos, en principio es un poco lo que yo te recomiendo, porque ¿qué es lo que sucede con la mayoría de personas que se ponen un objetivo? Quiero bajar de peso, o quiero mejorar mis calificaciones, o quiero ganar más dinero, o quiero conseguir una novia, o qué sé yo. Empiezan a trabajar en ese objetivo, pero cuando empiezan a no ver resultados, cuando empiezan que es un poco difícil, cuando ven que la vida es un poco más complicada, lo dejan.
Pero lo que yo te puedo decir es que muchas veces el progreso específicamente en cada área de tu vida no va a aparecer de forma lineal. Aparecer de forma lineal significa que mientras más tiempo pasas vas viendo los resultados poco a poco, pero eso no sucede. Lo que sucede es que vas a pasar los primeros meses seguramente viendo ceros resultados prácticamente, y de repente a los últimos meses va a ser como un efecto exponencial y vas a ver de repente todos los resultados de golpe, y ahora vas a ser como todas las personas a tu alrededor van a pensar que eres un éxito de la noche a la mañana, pero lo que no ven es todo el proceso, todo el trabajo que estuviste poniendo detrás. Yo cuando terminé la carrera de matemáticas muchas personas me decían, wow, ¿cómo lo hiciste? O sea, terminaste con las mejores calificaciones históricas de la facultad, wow, eres un éxito de la noche a la mañana. Pero no, o sea, lo que no vieron es todos los años que estuve estudiando matemática y todos los días que le dediqué, y lo mismo con YouTube, todos los meses que le dediqué, y lo mismo con los negocios y vivir en Bali y lo que sea, todo el tiempo que le dediqué. Entonces, yo si tuviese que darte un protocolo paso a paso, los resumiría a cuatro pasos importantes que los tengo específicamente escritos aquí, y te los voy a decir para que de verdad confíes en mí y lo apliques. Entonces, el paso número 1 para realmente conseguir ese cambio extremo en 6 meses que tú tanto quieres es definir un objetivo. Y aquí es cuando la mayoría de personas terminan fracasando, porque muchas personas están trabajando todos los días cuando no tienen un objetivo claro. Entonces yo pondría un objetivo 100% claro y que 100% sepas qué significa. Por ejemplo, obtener una calificación de 9 en matemáticas, o alcanzar 10,000 suscriptores en YouTube, o ganar $1,000 por internet. O sea, todos esos son objetivos que son muy claros y muy específicos, pero no es hasta que no te pones un objetivo cuando no sabes exactamente qué paso seguir. Entonces es muy simple, te pones tu objetivo. Vamos a pensar que tu objetivo es, qué sé yo, ganar 10,000 suscriptores en YouTube, o sea, porque es algo en lo que yo trabajé. Entonces, paso número 1 es definir el objetivo. Y ahora, paso número 2 es algo que yo llamo ingeniería inversa. Ingeniería inversa básicamente es, piensas en tu objetivo y luego te preguntas cuáles son como los pasos previos que tienes que seguir hasta que llegues al punto inicial. Te lo voy a poner con un ejemplo. Por ejemplo, si mi objetivo es ganar 10,000 suscriptores en YouTube, si hago ingeniería inversa me tengo que preguntar, ok, ¿qué necesito para conseguir 10,000 suscriptores en YouTube? Tengo que subir videos y tengo que ser consistente. Y ya está. Entonces, si hago como que esa ingeniería inversa, digo, ok, puedo estar subiendo a lo mejor 2 videos por semana, y si empiezo desde ahora, pues puedo estar subiendo 2 videos y seguramente voy a empezar con mis primeros suscriptores. Básicamente, tienes que preguntarte cuáles son aquellas acciones que puedes realizar cada día para conseguir ese objetivo, pero todo comienza partiendo del objetivo y ir como hacia atrás y preguntarte entonces qué es lo que tienes que ejecutar. Y ahí es cuando viene como el paso número 3, que es que una vez que ya hiciste como ese proceso de ingeniería inversa y te das cuenta de que en verdad ya sabes cuáles son las acciones que tienes que ejecutar, te toca establecer la rutina. Porque alcanzar un objetivo no es un proceso que se hace de un día para otro, es más bien algo que se va ejecutando a lo largo del tiempo. Entonces yo lo que te diría sinceramente es que una vez que tienes tu objetivo y una vez que sabes qué acciones tomar, simplemente lo integres a tu rutina y lo hagas como parte de tus no negociables. Por ejemplo, yo cuando estaba creciendo este canal de YouTube, hice como parte de mis no negociables simplemente estar subiendo videos y ser consistente. De hecho, yo subí un video diario sin importar qué sucediera. O sea, ese era como mi no negociable. O cuando yo estaba estudiando en la universidad, mi no negociable básicamente era entregar mis tareas y estudiar para mis exámenes. Entonces, tú define cuáles son esos no negociables y literalmente comprométete a hacerlos cada día. El éxito lo vas a obtener no si eres perfecto todos los días, el éxito lo vas a obtener si eres consistente. Y esto es como una de las lecciones también más duras que me tocó aprender. Y es que importa muchísimo más en el largo plazo la consistencia que el hacerlo perfecto siempre. Yo voy a ser honesto contigo, o sea, no todos mis días son perfectos, no todos mis días son 100% productivos. Hay veces en las que me levanto sin ganas de hacer nada y termino scrolleando y termino perdiendo el tiempo. O sea, es algo que me sigue pasando a día de hoy y probablemente me vaya a pasar el resto de mis días. Pero yo dejé de sentirme mal conmigo mismo por aquellos días como malos y simplemente empecé a aprender que ok, es parte del proceso y simplemente tengo que ser consistente y hacer lo mejor que puedo cada día. Entonces ya simplemente con esa mentalidad en el largo plazo es imposible que te vaya mal. Y como cuarto consejo o cuarto paso, si lo quieres ver, yo lo que te diría es, y esto es algo que de verdad me ayudó en cada momento, es conseguir mentores. Rodearte de personas que hayan conseguido el objetivo que tú quieres y de ser posible incluso hasta pagarles para que te enseñen. Esto es algo que yo de verdad te juro que lo hice. Cuando estaba en matemáticas yo busqué a todos
aquellos profesores que habían logrado buenas calificaciones. Yo busqué en internet a todos aquellos gurús que hablaban de las mejores técnicas de matemáticas y me obsesioné con aprender de ellos. Cuando estaba creciendo en YouTube, te digo que dejé todos mis ahorros literalmente en comprarle los cursos de crecer en YouTube a todos estos gurús. Y fue por eso, porque yo quería absorber todo ese conocimiento y simplemente absorber como la mentalidad de alguien que ya consiguió lo que yo quiero tener. Y ahora mismo me está pasando también esto con el negocio. He comprado mentorías y he invertido en formaciones de personas que ya tienen el objetivo que yo quiero conseguir. Y yo sé que esto a veces es un poco incómodo y hasta es un poco controvertido, porque muchas personas como que tienen la idea de que pagar por información es una estafa, porque si todo está en internet, ¿para qué voy a pagar dinero? Pero realmente te das cuenta que mucha de la información en internet es o desactualizada, o está mal organizada, o es falsa, o simplemente te va a tocar hacer un trabajo de, entre toda la información que hay, tratar de ver qué funciona y qué no. Y yo, para mí, sinceramente, pagar a mentores y pagar por formación es como un truco, es como un hack, básicamente, porque básicamente tienes a alguien que ya consiguió lo que tú quieres y que te dice paso a paso qué tienes que hacer sin rayarte demasiado la cabeza. Para mí, sinceramente, es una de las mejores cosas que puedes aprender. Entonces, ya sinceramente, finalmente para terminar un poco con este video, voy a explicarte al menos qué voy a hacer yo a partir de ahora. Voy a seguir subiendo videos a este canal de YouTube, esto nunca lo voy a dejar, o sea, subir videos es algo que me encanta, pero tal vez a lo mejor no voy a subir un video a la semana o 2 o 3, tal vez no voy a subir tantos videos como me gustaría, pero definitivamente voy a ser consistente y voy a subir videos que ayuden y aporten valor. De hecho, algo que me gustaría que hagas ahora mismo es vea los comentarios, si ahora mismo estás hasta esta parte del video, y comenta algún problema específico que estés teniendo para que yo lo pueda ver y pueda saber también de qué ideas puedo tratar, porque ahora mismo, vaya, o sea, a mí no me importa seguir hablando de todos los temas que yo venía hablando, pero ahora mismo puedo ayudarte a solucionar más problemas, una variedad más amplia de problemas. Entonces comenta ahora mismo qué problema específico estás teniendo y yo seguramente puedo grabar un video ayudándote o dándote mi perspectiva. Obviamente a mí me falta todavía mucho más que aprender y no soy perfecto, pero me encuentro en una mejor posición para ayudar. Entonces, sinceramente quiero hacer videos que genuinamente ayuden a las personas, que genuinamente te ayuden a ti, que te aporten valor y que en verdad tú salgas de ellos y digas, wow, en verdad estoy inspirado y estoy motivado. Ese siempre fue el propósito inicial de este canal, subir videos que realmente te inspiren, que realmente te hagan saber que las cosas no son tan complicadas como parecen. Y estoy feliz porque a pesar de no haber subido videos, el canal ha seguido creciendo y eso me mantiene muy feliz. Voy a seguir subiendo videos, nunca lo voy a dejar, pero sí, o sea, lo voy a tomar como más tranquilo. A diferencia de cuando estaba comenzando, que subía video todos los días, lo voy a tomar como con más calma, digamos. Y finalmente, si te gustaría ponerte en contacto conmigo específicamente para decirme algo o hablarme, no sé, si quieres simplemente mensajearme, ve al link en la descripción y sígueme en Instagram. Es mi Instagram personal, o sea, yo no publico contenido como de lifestyle ni nada de eso, simplemente soy yo como subiendo historias de qué hago en mi día a día. O sea, simplemente es mi Instagram personal, puedes escribirme ahí si tienes algo concreto que decirme. Y nada, muchas gracias por ver esto y yo sé que te va a ir muy bien. Entonces nos vemos con los ojos.